Donizetti vive al límite de sus posibilidades, 2 hijos, una esposa, una exesposa y 2 casas que sostener con sus mermados ingresos. Por eso acepta una enigmática misión: trasladar maletines desde la convulsa Caracas hacia ciudades como Roma, Ginebra, París o Madrid, con la condición de no realizar preguntas sobre el sentido de esos viajes o el contenido de los maletines. Pero el reencuentro con Manuel, su amigo de juventud, despierta en él la determinación de dar a su existencia el giro que le permita salvar a su familia de una realidad marcada por la violencia. En medio de un universo poblado de delincuentes comunes, paramilitares, traficantes de armas, espías y sicarios, Donizetti emprende un arriesgado plan para obtener una importante suma de dinero y ejecutar el gran golpe que transformará para siempre su vida y la de sus hijos. Los maletines, la última novela del escritor Juan Carlos Méndez Guédez, publicada en Siruela. Buenas tardes, Juan Carlos, y muchas gracias por venir al plató de Periodista Digital. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Para que se haga una idea de lo que me gusta la obra de este escritor, solo voy a decir que en unas pocas semanas me he leído 4 novelas de su obra, una detrás de otra, y ahora tenemos la suerte de contar con él para entrevistarle acerca de Los maletines, que es, como ya he dicho, su última novela. La novela se abre con una imagen: el protagonista sale de su casa, se encuentra los cadáveres de una madre al lado de su hijo, y esto le perturba, es algo que sobre lo que da vueltas a lo largo de toda la novela. ¿Esta imagen es la que a ti te empujó a escribir esta novela? Mira, hay novelas que en efecto nacen de una imagen concreta, pero en este caso te diría que fue la imagen de los maletines, ¿no? Una imagen muy cinematográfica, una imagen muy, muy enigmática. Y quería contar una historia que tuviese que ver con maletines. Y por otro lado, en mi obra anterior, la ciudad de Caracas que aparece es una ciudad, bueno, con sus fricciones, sus pasiones, pero es la ciudad previa a que yo me mudase a España. Es una ciudad que yo sentía que tenía una especie de hálito melancólico, entrañable, y Caracas se ha transformado muchísimo en estos años recientes. Yo quería entonces también contar una historia donde también se reflejara esa Caracas más reciente, que es una Caracas pues muchísimo más convulsa, muchísimo más violenta. Me parecía que para yo no perder el ritmo de la ciudad, pues también era necesario hablar de la ciudad que es hoy en día y no seguir reincidiendo en esa ciudad de la adolescencia un poco idílica que trabajaba en libros anteriores. Entonces tenía la necesidad de contar una historia y con esas dosis de violencia y de furia que se vive en Caracas actualmente, y tenía la imagen de unos maletines que desde el punto de vista narrativo me parecía que era una imagen enigmática, una imagen atractiva, ¿no? Que podía servir como una especie de hilo conductor de la novela. Y entonces, bueno, esta imagen inicial que comentas, con la que se abre la novela, pues llegué a ella porque pensé, pues una novela que va a tener este tono debe abrir con una cierta potencia, de manera que el lector sepa que lo que va a ver allí pues también tiene rasgos de una cierta dureza, mezclados también con momentos de humor. Pero un poco yo siento que la apertura de las novelas es el momento que estás estableciendo una suerte de amable contrato con el lector, de decirle esto es lo que hay. Bueno, sigue adelante o renuncia, ¿no? O calla para siempre, o cierra el libro para siempre, ¿no? ¿Y te cuesta llegar a ese comienzo? Es decir, ¿te sale de una manera natural o es un comienzo que piensas y repiensas mucho? Bueno, me figuro que también esto irá un poco en función de... No hay una regla fija, ¿no? En cada libro claro, te habrá costado más o menos, sí, ¿no? Sí. Mira, decía Bryce Echenique que el primer capítulo era lo último que se escribía. Porque en verdad cuando terminas la novela se ha movido tanto claro, que tienes que volver para hacer que todo encaje. Y leí hace poco que Bioy Casares comentaba, creo que era Bioy Casares, decía, los principios están tan trabajados, ¿no? Porque nos está acompañando a lo largo de toda la escritura del libro y volvemos una y otra y otra claro, y otra y otra vez.
Entonces uno al final yo creo que se desfigura dentro de tu mente el recuerdo de cómo llegaste y a ese principio, ¿no? Y en este caso, pues, sentía la necesidad de que el libro comenzara como con una cierta contundencia, que es algo que en general me agrada, ¿no? Y entiendo que la novela decimonónica pues, tenía otros ritmos, tenía otro tipo de lectores. A mí, si bien no debe tener, porque creo que no debe tener una novela el comienzo de un cuento, pero creo que tiene que poseer una cierta musculatura, ¿no? Que de manera que el lector decida con conciencia si merece entregar, si esa novela merece que le entregue un par de semanas de su tiempo, ¿no? Y además es una imagen que sirve para situar al lector en el contexto brutal en el que se mueven estos personajes, ¿no? La Venezuela, tú en algún momento dices que Venezuela es un país de culpables, en algún momento de la novela, vamos, el narrador, la Venezuela que aparece aquí, la Caracas que aparece aquí, es una Venezuela, es un sitio degradado, con muchísima violencia, con muchísima corrupción. Sí, sí. Recuerdo en Tal vez la lluvia, cuando el protagonista regresa también, se encuentra con esto mismo, ¿no? Claro, claro. Realmente el país, todos los días, en los informativos del mediodía, bueno, de cual que aparecen las protestas, las cargas, realmente el país está tan mal, es tan brutal como aparece en tus libros. Me figuro que sí, claro, Sí, porque bueno, mira, es que hay cosas escalofriantes. Claro, o claro. sea, No, no, el libro, en tanto novela, es una obra de ficción, una obra imaginada, pero no hay exageraciones, ¿no? No hay exageraciones. Lo que puede aparecer allí que es brutal es porque en la realidad cotidiana es brutal. Y las cifras están, no son oficiales porque se silencian, pero estamos hablando de un país, Venezuela, donde hubo 22.000 homicidios el año pasado. O sea, son cifras de guerra. Se calcula que unos 16.000 secuestros. Ya con esa cifra, ya sabes a qué panorama te estás enfrentando. Entonces yo pensé que era necesario para mí como escritor, pues también hablar de eso. Como te decía, no seguir enfrascado en aquella ciudad mitificada que podían tener mis personajes de, de libros anteriores. Y trabajar ese tema de la culpa a mí me parece interesante porque yo creo que los venezolanos hoy en día vivimos con una cierta culpabilidad, estemos donde estemos. Los que están allí, porque estar vivo en Venezuela en este momento es una forma de la culpa, ¿no? En el sentido de saber que a tu alrededor hay muchísima destrucción, que de manera muy concreta y con rostros sabes de personas que han sido secuestradas, personas que han sido robadas, y que no te toque eso a ti, pues despierta un sentimiento un poco de perplejidad y de absurdo. Y los que estamos fuera también, porque sabemos que, en fin, las personas que creemos están sometidas a esa situación y desarrollamos otras formas de la culpa, como ir al mercado y poder comprar azúcar y aceite, que es una cosa absolutamente normal. Pues a mí sí, en estos momentos sí me despierta una cierta culpabilidad saber que de manera tan tranquila yo puedo comprar mantequilla si cruzo la calle y saber que eso puede ser una aventura de horas en la Venezuela actual. Entonces yo sentía que Venezuela y Caracas se habían convertido en una suerte de novela negra, novela de espías, y quería hablar de eso, ¿no? Porque uno principalmente escribe para dialogar con esos pequeños demonios que llevas dentro. Y era la historia que yo necesitaba escribir, sobre todo después de Arena Negra, que es una novela lírica, una novela fragmentaria, una novela poética, una novela de la memoria. Pues necesitaba cambiar y escribir este libro que es Los Maletines, con el añadido, y bueno, para eso sirve la creación, de que yo deseaba que dentro de ese clima tan oscuro y tan siniestro que podía haber allí, pues también hubiese chispazos de humor, porque es una forma, es una manera en la que vive el venezolano. El venezolano muchísimas veces se ríe también de sus desgracias y no deja de albergar la esperanza, aunque sea absurda, pero la tiene. Y yo deseaba que dentro del clima oscuro de la novela, pues también hubiese un espacio para la redención personal, individual. Y, y de hecho me planteé una cosa. Todorov en un momento dado, no recuerdo en qué libro, dice que la literatura actual se ha olvidado de la felicidad. Entonces yo me planteé el reto de que una novela con estas características también tuviese como componente la búsqueda de la felicidad e incluso que se consiguiera la felicidad de alguna manera.
Y me planteé, a pesar del clima de esta obra, que intentar un final feliz, ¿no? Me pareció un reto porque la novela tiene todos los elementos para que no lo sea, y la literatura contemporánea, en fin, en general descree de los finales felices. Y yo dije, pues en medio de una historia tan oscura, ¿por qué no ver si por lo menos dos personas pueden conseguir la felicidad y alcanzar un final feliz? Has soltado aquí varias cosas que me gustaría tocar, por ejemplo, el humor. Hay mucho humor en la novela, es un humor de sonrisa, no es una novela humorística, pero tiene muchos destellos. Por ejemplo, esa relación que se establece entre el personaje, entre el protagonista y su amante, Sí. están condenados a terminar cada vez que se ven en la cama, porque es que además son desastrosos. El narrador dice en un momento determinado que son los peores polvos que se han echado en Caracas desde su fundación. Sí. Y entonces, como fracasan en la cama, se ven condenados a cada vez que se encuentran volver a intentarlo. Es algo patético, pero o sea, es un humor que revela también cierto patetismo, ¿no? Claro. De golpes de esos, detalles de esos, hay muchos. Has hablado del lirismo, de la memoria de Arena Negra, que pueden ver ustedes aquí. En tu literatura siempre el lirismo, siempre, y siempre hay melancolía. Es una narración melancólica, es un universo melancólico el que aparece siempre en tus novelas. Has dicho que Caracas en otras novelas aparece de una manera más transformada por la memoria, más alegre si se quiere, ¿no? Estoy recordando en la Caracas que echa de menos el niño, el protagonista de Una tarde con campanas, cuando viene a vivir a Madrid y Madrid no le gusta porque no tiene mar y porque no se acuerda de las campanas, no suenan las campanas que sonaban en su ciudad, etcétera. Y luego has comentado también ¿qué otra cosa? Ah, sí, lo de la novela con final feliz. Te lo iba a comentar. Es una novela no por extensión y tampoco por ritmo, pero es una novela en cierto modo decimonónica, una novela muy dickensiana. Hay un antihéroe, una especie de antihéroe que vendría a ser Donizetti, le van sucediendo una serie de peripecias, ¿no? Y luego está ese cierre que efectivamente recuerda un poco a la literatura clásica. Y luego veo también que tu literatura está influida por la literatura picaresca. Yo sé que tú cuando viniste aquí a España, creo que fue en Salamanca, Sí, estudiaste 2 años allí, sí. Literatura española, ¿no? Sí, bueno, el doctorado fue en literatura hispanoamericana, ¿no? Sí. Pero bueno, vi literatura española y para mí fue entrañable ir a la ciudad de un libro que había amado desde la adolescencia, ¿no? El Lazarillo. Que supongo que es el Lazarillo, claro. La Claro, picaresca te influye mucho en tu literatura, ¿no? Es que yo el otro día lo comentaba, decía, no sé si tanto la picaresca como el Lazarillo de Tormes, ¿no? Fue un libro muy importante en su momento para mí, lo leí siendo niño, no sé si lo entendí, pero bueno, lo leí, y cada tanto vuelvo a él, y es un personaje tan humano, tan frágil, que solo tiene su habilidad para más o menos sobrevivir. Entonces es un tipo de personaje, un tipo de ser humano que me interesa mucho, porque, bueno, creo que desde el punto de vista dramático da muchísimo juego, y me resulta entrañable ese tipo de sujetos que están sometidos a energías, a poderes que los superan totalmente, y sin embargo intentan de alguna forma ver cómo logran burlarle a la vida un momento de pequeña felicidad, o en todo caso un momento de supervivencia, ¿no? Entonces hay un cinismo, yo no lo llamaría cinismo, hay una especie como de una moral muy flexible que permite que ese tipo de personajes sobreviva, y creo que eso está en toda la columna vertebral de lo que es la cultura hispánica, ¿no? Como totalidad tenemos eso allí presente. Entonces es un libro, Lazarillo de Tormes, que me interesa muchísimo, y creo que cada tanto se me atraviesa con ciertos personajes que estoy escribiendo. Me gusta esa manera que tienen ellos de sobrevivir y de enfocar la vida. Hay un escritor que a mí me gusta mucho, español, Fernando Aramburu, que también dice que el libro o uno de los libros al que siempre regresa, al que más veces regresa, es el Lazarillo, y que todos sus libros dialogan con el Lazarillo. Yo no diría tanto en tu caso, hay libros en donde es más evidente que en otros, por ejemplo, en Arena Negra
no veo ahí No, tanto claro. esa... Pero es verdad que la literatura picaresca... Y luego otra cosa que te quería comentar también es la estructura de la novela, que también me evoca Una tarde con campanas. Es un narrador omnisciente en tercera persona, muy pegado a la conciencia de Donizetti, Sí, sí. que el propio nombre, la propia razón del nombre de Donizetti es graciosa, ¿no? Sí, El sí. padre escuchó una aria que no era de Donizetti, sino de este otro músico italiano... bueno, Puccini. Y entonces piensa que es de Donizetti. O sea, Sí, su sí, propio sí. nombre ya es una equivocación, ¿no? Claro, claro. Bueno, es una estructura, está contada en tercera persona, narrado omnisciente y tal, pero se va intercalando con algunos capítulos, está entreverada algunos capítulos en primera persona que pertenecen a la voz de Manuel, que es este amigo con el que se encuentra y lo que da lugar luego a una serie de peripecias. Esta estructura ya la has utilizado Una tarde con campanas y es algo que tú haces con cierta frecuencia, Sí, ¿no? sí. Salirse de la voz principal para darle voz a otros personajes, Sí. ¿no? Bueno, porque yo creo que cuando estás trabajando ciertas longitudes del relato, debes tener cuidado con producir lo que yo llamo el efecto de la carretera en línea recta, ¿no? Que puede ser una carretera muy grata, en fin, muy cómoda, pero la carretera en línea recta, pues llega un momento que hace que el conductor comience a cabecear, porque ya se espera, ya sabe lo que viene. A mí me interesa de tanto en tanto colocar una suerte de curva, una suerte de pequeño accidente del terreno, y una de las maneras, una de ellas, es el cambio de narrador, ¿no? Porque entonces de tanto en tanto, como que sacudes al lector y le dices, mantente vigilante, porque aquí se mueven las cosas de cierta manera, ¿no? Entonces, me interesa, primero por eso, por lo que te digo, porque creo que las novelas de cierta longitud deben tener esa suerte de cambios, de mudas, que creo que así las llama Vargas Llosa, para reactivar la atención del lector. Y luego porque además facilitan que la misma historia, y eso es algo propio de la novela, como género, tenga como distintas visiones, ¿no? La visión que pueda tener un narrador omnisciente pues nunca será la que tiene un narrador en primera persona, ¿no? Ven la historia de maneras diferentes, y es una de las maravillas de la novela como género, es que nos hace contemplar la realidad en su complejidad, no solo desde una voz única. Yo creo que en novelas más cortas sí me atrevería pues a lo mejor a no hacer este cambio, porque creo que el aliento del lector va a quedar ajustado a ese número de páginas. Pero ya cuando hablamos de cierto número, me parece que es necesario, o en el lenguaje, o en la textura de los personajes, o en el narrador, introducir ciertos cambios que complejicen la realidad y que de alguna forma también eh, logren una complicidad del lector en el sentido de activarlo, ¿no? Y eso fue algo que yo creo que, ahora que lo mencionas, pues probablemente lo leí en Vargas Llosa, cuando comencé a leer a Vargas Llosa, que él utilizaba mucho el cambio de narrador. Me pareció un recurso muy interesante, un recurso que crea una perplejidad inicial, pero que luego termina seduciéndote, ¿no? Sí, él eso lo utiliza mucho, y el recurso que utiliza Vargas en muchas de sus novelas, Sí, y en sí. esta última mismo, en El héroe discreto, de alternar distintas líneas de diálogo, me parece que eso lo hace Genial, de genial, manera sí. magistral. Sí, O sea, sí, eso es lo hace brillante. mucho en Conversación en la Catedral, pero es que está El héroe discreto, que a mí es una novela que me ha parecido estupenda. No sé si la habrás leído, Esa la todavía última, no, pues todavía es no. estupenda. Ajá. Claro, es que no está a la altura de otras, porque una persona no puede estar constantemente pariendo, por Claro, así decir, sí, sí, obras maestras, claro. obras maestras, ¿no? Pero es una novela estupenda, muy bien construida, divertida, mucho más profunda de lo que en un principio pudiera parecer. Ahí también lo utiliza con una maestría enorme, ¿no? Sí, Hablamos de Vargas, yo sé que te gusta también mucho, y que hay una serie de escritores venezolanos ahora mismo aquí en Madrid, que sois además amigos y tenéis relación y tal. Juan Carlos Chirinos, por ejemplo, que es un escritor que a mí también me gusta mucho, etcétera. Tenéis os gusta mucho José Balzá, ¿no? Sí, José Balsa es un autor muy... Que aquí, sin embargo, no es lo suficientemente conocido, ¿no? Y fíjate, su mejor novela fue publicada en España en el 82, en la editorial Seix Barral, Percusión. Pero claro, era el momento en que quizás ya había una saturación de todo lo que era la novela hispanoamericana. Digamos que la recepción también influye, ¿no? Las obras no están
ajenas a un contexto. Claro. Entonces, era una gran novela, pero quizás el lector español en ese momento ya deseaba otras cosas. Y luego lo ha editado Páginas de Espuma, sus cuentos. Y es un autor muy, muy, muy importante con el que aprendimos mucho, muchísimos autores venezolanos, en el sentido de que él explicaba desde sus primeros textos narrativos que la literatura no es un asunto ni de sentimientos ni de anécdotas, sino principalmente de composición. Esa conciencia yo creo que nos ayudó bastante a equivocarnos o de tanto en tanto acertar, en el sentido de que la literatura y la narrativa es un artificio que implica una construcción no inocente, sino una construcción muy pensada, mediante la cual pues logras determinados efectos, y él lo tenía como muy claro, ¿no? No importan las buenas intenciones, no basta una anécdota atractiva. Lo que construye una obra literaria de peso es la manera en que el narrador o el autor manipula los distintos materiales vinculados al tiempo y al espacio y construye una historia que bueno, que cuenta la realidad de una forma refulgente, brillante, ¿no? ¿Y tú cómo construyes tus novelas? ¿Las tienes planificadas de antemano? ¿Las vas descubriendo según las escribes? Esto que siempre se dice de la brújula, el mapa, Sí. todo este tipo de cosas. No, yo las voy descubriendo según... Esa es la sensación que tenía yo las yo voy descubriendo al leerte, ¿no? Vamos a ver, en una Sin primera embargo, Arena versión, Negra tiene una sí. estructura bastante compleja. Claro, porque es que la primera versión es como te digo, en efecto, yo no sé qué va a pasar ni cómo. Tengo vagas intuiciones. Pero luego viene una segunda versión donde sí trabajo mucho el tema de la estructura. O sea, digo, bueno, aquí ha quedado un material con determinadas características, ahora tengo que construirlo, ¿no? Y en efecto, en Arena Negra, pues hice esa primera versión, pero todo lo en el entramado que tú puedes ver allí se construye con posterioridad, ¿no? Cuando dices, bueno, hay estos elementos, voy a repetir ciertas escenas, voy a reiterar ciertas imágenes de manera muy sutil. Eso ya es parte de una segunda versión. Sí, ya. Pero en la primera trato de ir con mucha inocencia porque me interesa sorprenderme, tal como espero que lo haga el lector. Cuando yo empiezo a escribir los maletines, sé que había unos maletines y que alguien los llevaba, pero yo tampoco sabía qué había dentro de ellos. Entonces, todas las soluciones dramáticas que ves allí, anecdóticas que ves en los maletines, pues las fui descubriendo también paulatinamente, ¿no? Incluso ese giro que hay al final también, que no vamos a... no se puede, no se debe revelar, pero lo descubro en la hechura del libro. Luego, claro, cuando reescribes, pues tratas de que todo encaje, ¿no? De manera que ese descubrimiento tuyo pues forme parte de una coherencia narrativa. Pero a mí me gusta comenzar una novela sobre maletines sin saber que llevan esos maletines también, ¿no? Me gusta mucho la relación que se establece, que hay entre Donizetti y el niño. Sí, sí. Sí. Como él, en algún momento dice el narrador, qué mundo más absurdo este, en el que yo cuido a una hija que no es la mía y mi hijo lo cuida a otro señor, claro, que tampoco es su padre, ¿no? Sí, cómo se establece. Y luego también está ese choque con su propia madre, que no se entera de nada, no sabe la situación en la que se encuentra su hijo, cuando habla, es decir, todo ese enredo familiar, ella no termina de, o bien porque no le importa o bien porque no se entera, no termina como de asimilarlo, ¿no? Porque a mí me interesa, hasta ahora, lo que he escrito son historias de lo que podría llamarse historias realistas, ¿no? Podría llamarse así, no sé si es el nombre más ajustado, pero siempre me interesa el desvío de la realidad. Es decir, esa situación cotidiana, común, en el momento en que sufre un pequeño quiebre o un gran quiebre. Y esta novela, que es algo que sobre todo, no sé tanto en España, pero en Venezuela me parecía perturbador un personaje que desarrollase la paternidad de la forma que la desarrolla este personaje. Es decir, esta novela, si fuese una madre, pues sería lo más natural y común del mundo que la madre sea capaz de poner el mundo de cabeza para salvar a sus hijos. Pero a mí me interesaba era mostrar que en el mundo de hoy un padre también es capaz de poner el mundo de cabeza para salvar a su hijo y a su hijastra. Y al punto que me planteé que ese sería como uno de los ejes del personaje, y es un personaje relativamente oscuro,
Yo he dicho antes que era un antihéroe, no sé Sí, si estarás de acuerdo sí, con sí, esa sí. definición. Es un antihéroe y es una persona que éticamente hace cosas que están bastante mal, ¿no? O sea, Sí, sí. no sería, como digo yo muchas veces, no sería la persona con la que bebas café, con la que compartas un café. Pero me interesaba el rasgo de su manera de ejercer la paternidad porque creía que era como ese punto luminoso que puede tener una persona bastante oscura. Y él, de manera natural, es un buen padre, es un padre Sí, esa amor. furioso, activo, Sí, 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 ¿no? sí. Eso me gustaba porque Sí. es una figura que normalmente asociamos con la maternidad, ¿no? Y el mundo ha cambiado y de tal manera que yo creo que también hay que reflejar esas otras cosas, ¿no? No, pero incluso es amoroso con sus Sí, hijos, sí, sí, ¿no? sí, claro, claro. Acepta incluso el divorcio Claro. con su primera mujer, Sí, sí, esas sí. condiciones, para poder verle, ¿no? Claro, Cuando claro, se presenta claro. ese despacho del, Sí, del sí, sí, el instituto, instituto. porque la mujer no le deja ver al hijo, Claro. ¿no? Sí, sí. Tiene muchos guiños, tiene mucho afecto, muchos guiños de afecto hacia los dos, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Y la relación que es esta que tiene con el hijo no es buena, no terminan ahí de entenderse, ¿no? Claro, tiene una mejor relación con su hijastra. Sí. También me parecía eso Que es insólito. lo curioso, lo Eso que también dice me en algún parecía. momento. ¿Qué es lo que te digo? A mí me interesa que incluso ese relato que aparentemente es muy realista de situaciones conocidas, me interesa su desvío, su quiebre, ¿no? Y lo normal es que él tuviese una buena relación con el hijo y una relación cordial con la hijastra. Y no, la relación estupenda es con la hijastra y con el hijo pues está allí ese conflicto de no saber muy bien cómo relacionarse con él, cómo desarrollar su vida alrededor de este chico con el cual no comparte el día a día. Entonces, eso me interesaba en esta novela, o sea, ver hasta dónde puede llegar el afecto por estos seres pequeños que muchas veces rodean nuestra vida, al punto de implicarte en una operación bastante peligrosa como la que ellos desarrollan Sí, allí, sí. porque se trata de apropiarse de un dinero que no es de ellos y que probablemente pertenezca a personas o a grupos peligrosos, ¿no? Las relaciones familiares siempre tienen importancia en tus novelas, también los sueños. Sí, Tus personajes sueñan mucho, los sueños explican mucho la psicología de los personajes y a veces también dan pistas sobre el propio argumento de la novela, sí, ¿no? sí, sí, sí. Eso me lo comentabas y Sí. en efecto me llama la atención porque, bueno, sabes que hay un componente no consciente y no racional en lo que haces, ¿no? No me había percatado de ese tema, pero desde luego a mí me encanta soñar y me encantan los sueños. De hecho, cuando sueño con alguien, pues por lo general le escribo y le cuento el sueño que he tenido, porque he ido desarrollando con los años la teoría de que a veces soñamos los sueños de otros por error. Entonces le digo, oye, soñé ayer contigo y pasaban estas cosas por si te sirve, ¿no? Qué bonito Y le pido eso. a la gente Ahí que hay cuando... una novela, ¿eh? Sí, le pido a la gente que cuando sueñe conmigo me los cuente también sí. y los anoto. Porque el sueño es la novela que tenemos todos los seres humanos constantemente. La novela cada subterránea, noche. ¿no? Sí, es como todos sabemos, es un espacio donde juntamos tiempos y espacios que en la realidad cotidiana no están, ¿no? Y es fascinante ver cómo en los sueños reaparecen personas que hace tiempo nos dejaron, cómo se juntan lugares y, donde en fin, se juntan lugares que en la geografía no están vinculados. Sí, Entonces, pasas de un lugar a otro sin eso es ningún fascinante, tipo eso es fascinante. Sí, sí. de esto, de encadenamiento, ¿no? O sea, de transición. Claro, Directamente, estás en un sitio, cruzas la calle y ya estás Y en estás otro, en el ¿no? otro, o tienes un personaje, en mi caso, pues muchas veces puedo estar soñando que estoy en Venezuela, pero estoy con gente que conozco de España. Sí, eso pasa Y no constantemente. sé, me resulta un territorio fascinante y probablemente por eso lo utilizo en las novelas. Este escritor José Balsa, del que hablábamos, él decía que parte de su método novelístico es que hay que conceder el mismo nivel de realidad a los hechos cotidianos de los personajes, pero también a sus sueños, a sus delirios, a sus deseos, Sí. de manera de crear un personaje más complejo. Sí. Quizás venga de allí esa tentativa que tú me acotas. Sí, eso es muy acertado, porque claro, no es solo la imagen que damos, Claro. sino también nuestra trastienda, ¿no? Nuestros anhelos, nuestras Claro. frustraciones, lo que deseamos, lo que soñamos. Claro. Es la novela que decías tú subterránea, la novela que nos contamos a nosotros mismos, ¿no? Exactamente, y que no controlamos del todo, ¿no? Y eso es lo fascinante. Es curioso además cómo un sueño te puede terminar un día.
Sí. Yo cuando sueño, por ejemplo, con mis abuelos, que ya desgraciadamente no viven, me levanto con un humor estupendo y Claro, tengo un día muy agradable. claro. Si he tenido un mal sueño, ya me levanto con mal pie. O Eso sea, que es que... está unido, sí, ¿no? Los poetas románticos nos enseñaron totalmente. que eso y es una forma de visita, ¿no? De tu conciencia o de las almas, si es que existen, ¿no? Esta gente ha ido allí a dejarte una suerte de mensaje que te va a acompañar durante el día y eso me parece fascinante. Sea o no sea verdad, yo no soy una persona de fe, pero en todo caso me parece que son mecanismos maravillosos que tenemos los seres humanos y que nos acompañan como señales de esos mundos paralelos que están allí y que son los que la ficción pues intenta reflejar, ¿no? Bueno, ya sabes que Borges siempre decía que había compuesto un poema en sueños Sí, sí. y que al levantarse lo transcribía y tal. Y creo que era Milton, no lo sé con seguridad. Ajá. Eh, no sé si era Milton u otro poeta que estaba ciego y entonces en el sueño veía muy bien a su amada, Sí. los rasgos, perfectamente tal, y claro, cuando se despertaba eso desaparecía y tiene un poema que dice algo así como desperté y el día me devolvió a la noche, algo así, dice que es muy Ah, qué bonito, bello, ¿no? qué bello, qué bello. Has hablado de Balzac, has hablado de Vargas, ¿qué otros escritores consideras tus maestros? Bueno, pues mira, fíjate, No dirás que la entrevista no está siendo completa, no, no, ¿eh? no, no, por supuesto. Mira, De aquí salís exhausto. no, no, está muy bien, muy interesante poder repasar en voz alta todas estas cosas. Mira, esta novela, por ejemplo, en concreto Los Maletines, yo creo que la escribí un poco también como tratando de, no sería de pagar una deuda, pero sí de establecer una relación más efectiva, más real, más cotidiana con un autor argentino, Osvaldo Soriano, que a mí me gusta muchísimo. Triste, solitario y final. Exactamente. A mí me encanta el tipo de cosas que hizo Soriano con los géneros populares, como la novela de espías. eh, a sus plantas rendía un león, me parece una novela fascinante, maravillosa. Y entonces yo, en un momento dado también dice, yo quiero escribir un libro como estos que hacía Soriano, que hay momentos en que tú no sabes si estás leyendo Pulp Fiction, si estás leyendo o estás viendo una película, o estás ¿no? viendo la tele, un juego de fútbol. Es un autor que a mí me gusta y releo cada tanto. De hecho puse ahí un epígrafe de él en la novela. Es un autor que me ha acompañado muchas veces y en este caso en concreto sentí que lo tenía muy cerca. Porque yo creo que depende de la novela que estemos escribiendo, nos acompañan unos autores u otros. Tenemos ahí como una, creo que era Foster el que decía, ponía la imagen de una mesa, ¿no? Donde están los autores que nos acompañan, una mesa donde todos ellos están trabajando para nosotros. Y yo creo que de tanto en tanto, pues tomas a uno de la mano y lo acercas más. Soriano, Manuel Puig, que también es un autor que trabajó mucho los temas de cultura popular que a mí me interesan bastante, la manera como él era capaz de transmutar toda esa sentimentalidad muy, muy básica, muy pueril, cómo él la podía transformar en literatura. Son, digamos, dos autores que en este libro yo creo que estaban allí presentes. Y bueno, siempre me acompaña también la obra torrencial y humorística, la obra novelística de Alfredo Braz Echenique, quizás en este libro un poco menos, pero es un autor también para mí muy importante. Y bueno, y John Le Carré, ¿no? Que en fin, es un autor que también me interesa bastante. Y la poesía, en cierta forma, ¿no? Yo, durante una época leía muchísima poesía. Y eso se nota en tu prosa. Y eso, yo Eso creo que un te nota. narrador Te comen antes del lirismo, sí, eso se nota. creo que el narrador debe leer poesía primero porque es Sí, una gran satisfacción, sí. pero luego para que su prosa tenga una cierta complejidad, Una cierta sí, plasticidad, claro, una cierta gracia, ¿no? claro, claro. Entonces, Sí. bueno, siento que allí están también esos poetas. Probablemente, sin yo darme cuenta, pues esté también allí Eugenio Montejo, que es un poeta venezolano que me gusta muchísimo y que cuando lo leí comprendí que los árboles hablaban. Bueno, y también, mira, leyendas como la leyenda del rey Alarico, que allí está reflejada, que es una leyenda que cuenta en el sur de Italia, la escuché, pues eso también acompañó ese libro. Y hay una autora que está más presente quizás en Arena Negra, Teresa de la Parra, una novelista interesantísima de los años 20, que para mí también es muy importante. Ella publicó una novela llamada Ifigenia. Ella nació un personaje interesantísimo, nació en París, murió en España poco antes de la Guerra Civil
Y bueno, entre tanto, pues era una autora venezolana y vivió allí. Y esta novela, Ifigenia, es una novela de una delicadeza estupenda. La anota, ¿en qué editorial está? Se reeditó en España hace unos años. ¿Ah, sí? Sí, pero no recuerdo. No recuerdo, pero sí se reeditó. Y es una novela sobre una mujer que vive en París, una adolescente casi, y regresa a la Caracas aldeana de los años 20 y bueno, el impacto es brutal, ¿no? El impacto, esa sociedad que la está rodeando y que trata de asfixiarla y trata de ahogar todo lo que en ella puede haber de valioso y de brillante. Es un personaje o es una narrativa que me acompaña muchísimas veces. Tiene más novelas, ¿no? Bueno, que escribió también Memorias de Mamá Blanca. Su obra fue relativamente corta. Sí, murió cuando todavía pues se esperaban muchísimas cosas de ella. Pero esta novela Ifigenia es una novela de una complejidad estructural tremenda que la percibes cuando la relees. En principio tú lees un cuento delicioso de una mujer encantadoramente frívola, pero luego revisas y te das cuenta de la conciencia narrativa que tenía Teresa de la Parra era tremenda, su manera de juntar géneros, lo que llaman géneros de intimidad como el diario, la carta. Sí. Y se está hablando de los años 20, cuando había a lo mejor cierta narrativa hispanoamericana muy obsesionada con el paisaje, con lo telúrico, colorido. Claro, y a mí me interesan ese tipo de narradores que no te das cuenta, pero que tienen una trastienda muy compleja y muy interesante. Fíjate, me has hablado de Manuel Puig. Sí. Es curioso porque Murakami en sus entrevistas siempre dice que es uno de sus escritores favoritos. Es curioso cómo un escritor japonés pues llega a... Y yo recuerdo esta novela Poquitas Pintadas, y esta otra novela que para mí no lo he leído mucho, pero creo que es su mejor novela, la de los dos presos, claro, ¿cómo se llama? El beso de la mujer araña, o tal. Y luego, fíjate, no has mencionado un autor que ahora a lo mejor me dices, pues no me gusta nada, pero es un autor que yo he tenido en mente cuando he leído tu novela, José Donoso. No es que de forma objetiva no es que vea unas conexiones o un paralelismo muy fuerte, pero no sé por qué esto que la cabeza te establece unos autores y unas novelas con otras. No he pensado en Soriano, que es un autor que me gusta y que he leído, y sin embargo he pensado en Donoso. No sé si Donoso... Es que no es un autor que haya leído demasiado. Bueno, leí con admiración infinita El Oxeno Pájaro de la Noche en su momento. Sí, que pero buenísima. No es de los autores que haya frecuentado más, pero de todas maneras el universo de las lecturas es tan complejo. A mí me ha ocurrido, por ejemplo, de sentir que tuve una idea genial, brillante, y la coloco en un libro. Y luego 15 años después la releo en un libro que leí a los 20 años y que ni siquiera subrayé ese elemento, pero eso quedó perviviendo en mí 20 años y vuelve a aparecer, ¿no? Es decir, uno no tiene conciencia plena de las cosas que están dejando huella en tu vida de lector y de escritor. Luego te lo revelan otras personas o tú mismo lo descubres, pero no tenemos, y eso es lo divertido, no tenemos una conciencia absoluta ni podemos controlar todo ese proceso, ¿no? La novela Los maletines, ya para terminar, has tardado 3 o 4 años en escribirla, ¿no? Yo tenía como en estos 3-4 años has publicado varias, tenía la impresión de que eras un autor bastante prolífico, bastante rápido. No sé si es que escribes varias a la vez, que no creo, o en algún momento determinado abandonaste la escritura y te pusiste con otra, o las tenías en el cajón. Hay una suerte de simultaneidad, ¿no? Es decir, yo escribo todos los días porque no sé vivir de otra manera, ¿no? Me pongo muy neurótico, muy mal si no estoy escribiendo. Entonces, sí, en efecto estuve 3 años, pero digamos que en una pausa de 3 meses que hice con esa novela, pues escribí Arena Negra. Entonces, no de manera simultánea, pero yo comienzo una novela, pues a lo mejor si me atasco, me pongo con otra, o a lo mejor cuando está reposando, pues me pongo con otro trabajo, como siempre estoy trabajando. Entonces, digamos que estoy en un momento así como prolífico, pero más que rapidez es como simultaneidad, ¿no? Trabajo distintas cosas a la vez y de repente pues como que se van cerrando todas. El otro día me tomé el trabajo de mirar las fechas, porque pensé eso mismo que tú comentabas, y me di cuenta que es que
en algún momento de hace 3, 4 años, pues podía estar en 3 libros, ¿no? Fíjate. Pero no simultáneamente, no Ya. exactamente, pero bueno, había parado uno y estaba con Sí, otro, sí, sí, y sí. luego porque Sí. necesito, digamos, ese ejercicio cotidiano de Sí. estar escribiendo alguna cosa, ¿no? Porque Chulapos Mambo, que es tu novela humorística, esa Sí, especie sí. de Tom Sharpe traída a Sí, sí. lavapiés, Sí, sí. también la has escrito por estas fechas, más, Sí, más o menos, ¿no? más o menos, O sí, sea sí, que, sí. ¿y con qué estás ahora? Bueno, ahora estoy con 2 libros, ¿no? Estoy con una novela de una ladrona de arte y de joyas, escrita desde su voz. Bueno, me la estoy pasando bien, imaginando el mundo desde esta mujer que se ha dedicado a este oficio. Y algo que está un poco más adelantado es un libro de relatos que tiene como título provisional La noche y yo, que son 3 relatos, como de unas 40, 50 páginas, y que tienen como elemento común la lectura, Ah, ¿no? qué Es bonito. decir, personajes Qué cuya bonito. vida ha estado atravesada por el Qué hecho bonito. de leer. Entonces Sí. su vida ha sufrido modificaciones importantes por libros que han leído. Y son las 3 historias ocurren en la noche, porque la noche es un Ah, qué momento bonito. en que empezamos mucho nuestras lecturas. Y hay un momento de la madrugada en que incluso no sabemos dónde comienza nuestra vida real y cotidiana inmediata y lo que hemos leído, Qué ¿no? Empiezan a bonito. mezclarse. Entonces He, estoy en he eso. pensado al hablar, cuando has mencionado esto, en esta novela estupenda de Malamud, Las vidas de Dubín, que es este profesor universitario también que arrastra un fracaso vital, etcétera, que escribe biografías de personajes históricos famosos, conocidos, y entonces él se proyecta un poco también en esas biografías, se contamina de las hazañas de esos héroes y de esas Claro, personas claro. sobre los que escribe, y también su propia experiencia vital se filtra en lo que está escribiendo, ¿no? Claro, Es una claro. especie de trasvase ahí. Bueno, Juan Carlos, pues muchísimas gracias. He pasado un rato muy agradable. Bueno, gracias a ti. Juan Carlos Méndez Guédez, no le pierdan la pista a este magnífico escritor. Ya saben que no siempre recomiendo las cosas con tanto ímpetu, pero aquí tengo que hacerlo. Los maletines, su última novela publicada en Siruela, una novela estupenda, divertida, conmovedora, muy bien escrita, pero pueden ustedes leer Los maletines, pueden leer Una tarde con campanas, Arena negra, Chulapos Mambo, Tal vez la lluvia, porque ninguno de estos libros les aseguro que les va a decepcionar. Muchas gracias Bueno, gracias. y suerte.